Hola estudiantes de cuarto año, nos encontramos una vez más en estas clases virtuales y en esta ocasión vamos a reflexionar un poco sobre el tema del trabajo número 14. Recuerden que nosotros estamos analizando lo que se llaman las formas culturales. ¿M? En una primera etapa vimos lo que se llaman las formas sociales, que es la forma en que los individuos expresan su sociabilidad a través de la generación de conjuntos sociales, y ahora estamos en lo que son las formas culturales, y las formas culturales son aquellas formas en las que las sociedades se expresan. ¿Mm? Y justamente en este último trabajo, y con esto ya vamos a ir cerrando el año, eh, analizaremos y reflexionaremos sobre dos conceptos interesantes, que son mitos y creencias. Muchas veces se confunden y hay sectores de la sociedad que consideran que las creencias son mitos. Y es un error. ¿Por qué? Porque una cosa es un mito y otra cosa es una creencia. Eh, los mitos tienen una parte de verdad y una parte de ficción. Por lo tanto, son lo que podríamos decir un, una mezcla de dos componentes o de dos elementos. O sea, hay una parte de realidad, porque puede haber ocurrido, ¿m? Pero la forma en relatar lo ocurrido puede ser magnificado, y eso es lo que genera la parte de ficción, y es lo que termina estableciendo que estamos frente a un mito. Por lo tanto, siempre que se habla de algo mítico, es en parte real y en parte fantasía, o en parte ficción. Las creencias, por otro lado, son un elemento importante en la vida de los seres humanos. Eh, y digo que son un elemento importante porque si ustedes tienen presente el esquema que ustedes tienen en el cuadernillo, representado en un rombo, verán que en ese rombo hay cuatro palabras: hombre, sociedad, naturaleza, absoluto. Y lo que representa ese rombo es la capacidad sociable del hombre, la capacidad de expresar su sociabilidad. Algo que es muy característico de los seres humanos y que es casi único en los seres humanos. Eh, Eso también significa que nosotros nos relacionamos de cuatro maneras. Primero con nosotros mismos, con cada uno de nosotros mismos, conociéndonos a nosotros mismos. Después nos relacionamos con otros seres humanos. Luego nos relacionamos con el entorno. Y finalmente establecemos un último vínculo con un ser absoluto al que lo podemos llamar de diferentes formas. Por eso no le ponemos un solo nombre y hacemos referencia a ser absoluto. Las creencias en el ser absoluto son una forma de relación. De hecho, la palabra religión viene del latín, que significa religare, y quiere decir unirse con. ¿Con quién? Con ese ser absoluto. O sea, por lo tanto, las religiones no son solamente inventos de los hombres, como dicen algunos, o males de los pueblos, como también han dicho algunos filósofos vinculados a la doctrina comunista, por ejemplo, como cuando Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, porque lo mantiene adormecido. En realidad no es así. En realidad es todo lo contrario. En realidad la religión es algo que nos establece un vínculo, una relación, y expresa también nuestra sociabilidad. Y hay tres cosas fundamentales en el vínculo religioso que uno establece, sea la religión que sea. Acá no vamos a cuestionar ningún tipo de religión, ni vamos a considerar si alguna es mejor que otra. Simplemente vamos a analizar.
Y el planteo es el siguiente. ¿Para qué se establece un vínculo religioso? Primero y principal, para la búsqueda de la verdad. Eh, todos nosotros, todos nosotros establecemos un vínculo a través con un ser absoluto, a través de una religión, para buscar la verdad. Y es fundamental entender que lo que nosotros buscamos es la verdad. Por lo tanto, esa búsqueda de la verdad nos lleva a tratar de no comprender, pero sí encontrar sentido a lo que llamamos el principio y el fin de las cosas. Y por lo tanto, la religión, más que ser el opio de los pueblos, como le gustaba decir a Marx, es un elemento que nos ayuda a elevar el pensamiento. Es una elevación del espíritu. Y recordemos que los seres humanos somos cuerpo y alma. Por lo tanto, no podemos negarle a esa parte de nuestra humanidad, al espíritu, la capacidad de relacionarse y elevarse. Lo que vamos a hacer en este trabajo número 14 es reflexionar un poco qué es lo que pasa hoy con las religiones. ¿Por qué? Porque uno se preguntaría, ojo, no significa que uno vaya a negar que puede haber momentos en que las religiones hayan generado situaciones negativas o malas para la sociedad. El problema no son las religiones en ese sentido. El problema es el fanatismo. El fanatismo no solamente es malo en religión, es malo también en política, porque el fanatismo ideológico nos puede llevar a realizar actos de los cuales después tengamos que arrepentirnos. Y en el fanatismo religioso también nos encontramos con el mismo problema. Por lo tanto, una cosa es el fanatismo y otra cosa es las expresiones religiosas. Hoy por hoy, la pregunta es, ¿cómo vive la sociedad frente a las religiones? ¿Y qué pasa en el vínculo entre las sociedades y las religiones? Muchos filósofos hoy insisten con que una de las cosas que más preocupan es la falta de interioridad en los seres humanos por haberse olvidado de Dios. Y consideran, yo creo que con un cierto grado de certeza, que el haberse olvidado de Dios también nos ha generado algunos males. O sea, haber creído que la religión era mala y haber querido prohibirla, como hicieron algunos intentos de gobierno a lo largo de la historia de la humanidad, también ha sido negativo. Entonces, la invitación de este trabajo último es a reflexionar qué nos pasa a los seres humanos con la religión y si hoy estamos viviendo una etapa de tolerancia religiosa o en realidad todo lo contrario. Con esto nos acercamos al final del año. Recuerden que hay que elaborar el trabajo final y nos despedimos finalizando con las actividades de este año.